¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. No, ya. Entonces, vamos a continuar con nuestro avance. Les cuesta volver a ingresar después, ¿no? Algunos por su tema del internet, creo. Ya vamos a ver el desarrollo histórico de los derechos humanos. Seguimos con el tema 1, ¿ya? Un segundito, por favor. Hola, ¿me escuchan? Ya se han acabado de unir, creo, todos. Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Ya está bien. Continuamos entonces. Vamos a ver el desarrollo histórico de los derechos humanos. Y vamos a empezar viendo el según Tomás Buergenthal. ¿Han escuchado de Tomás Buergenthal?
¿Alguien lo conoce? Primera vez. Qué bueno. Primera vez, doctora. ¿Primera vez? Ya, Thomas Buergenthal es un juez estadounidense de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano jurídico principal de las Naciones Unidas. Y él es alemán. También no sé si se acuerdan de los problemas de Octubre Negro. Él ha sido uno de los impulsadores, ¿no?, del juicio contra Goni de Octubre Negro. Todos deben saber, ¿no?, de Octubre Negro, lo que pasó en La Paz. Ya, él es Tomás Buergenthal. Y él dice, no se creía que los seres humanos a nivel individual tuviesen derechos como tales. A nivel internacional se les consideraba como objetos y no como sujetos de derecho internacional, en virtud de que los estados no tenían ninguna obligación legal internacional relativas a los individuos. Se suponía que era el estado cuya nacionalidad poseía el individuo y el que debería hacerse cargo. Ese es el pensamiento de Tomás Buergenthal acerca de los derechos humanos. Su definición que hace ya. Y vamos a continuar, vamos a ver en busca de sus orígenes. Los derechos humanos surgen de la propia naturaleza del hombre, fundamentalmente cuando éste deja de ser errante, egoísta, solitario. El notable Helvesio, y se escribe Helvetius, filósofo francés del siglo XIX, del siglo XVIII, dice: el hombre es el producto del medio y que el carácter del hombre no es algo innato, sino determinado por la experiencia, por el medio y de las instituciones políticas sobre la formación del carácter del hombre. Aquí vamos a ver el sistema de los derechos humanos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es la CUDH, es su abreviación. Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, también es su abreviación, ¿no?, ONU, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Ese es su fin principal de la ONU. Aquí también vamos a ver un pensamiento según el pensador Alzamora Valdés. Dice que los derechos humanos preexisten al Estado y han constituido una de las principales preocupaciones de la llamada Escuela del Derecho Natural de 1977. Los derechos humanos son de siempre anteriores y superiores al Estado e inherentes a la persona humana. Cuando hablamos de derechos inherentes, ¿cuáles son? El derecho a la vida. Muy bien. Principal derecho, ¿no? El derecho a la vida. Y antes que me olvide, cuando se cortó, ¿quiénes participaron? No les anoté sus nombres, por favor. Participaron tres estudiantes. ¿Quiénes eran? ¿Qué participantes eran? Alejandro Arce, doctora. ¿Ya? ¿Quién más? Eddie, doctora Eddie. Rodrigo Moni Macías. Y Alejandra Herrera, doctora. Creo que son los únicos que están en clase. ¿Qué ha pasado con los demás? Doctora, yo igual ¿No quieren participé, ganar pero puntos?
No dije, fue más un comentario que sí una aportación a la clase, por eso Igual, no lo mencioné. comentarios, todo toma en cuenta. Ok. Ignacio Cosío, ¿no? Cosío Sí, doctora. Rueles, ¿no? Siempre, ¿no? El primer día de clases ya les dije de que 40 puntos vale. ¿Qué? ¿Quién se acuerda? Asistencia. ¿Qué más? Participación en clases y trabajos, ¿no? Entonces todo eso les va a ir sumando los 40 puntos y 60 puntos es lo que es el examen, ¿no? Voluntarios también, cuando quieren participar voluntariamente, igual no siempre que les hable de su nombre, ¿ya? Vamos a ver aquí otro pensamiento según Lazo Acosta sobre los derechos humanos. Él dice que los derechos humanos se elaboran en las experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas. Y también según Valencia Corominas, es otro pensador, estos derechos son en su plasmación como ley positiva, producto del proceso de conceptualización en la historia de la humanidad por las diferentes culturas o grupos humanos, y no varían, ¿no? Y son inmutables en el tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver cuáles son los orígenes de los derechos humanos. Los orígenes más remotos de los derechos humanos se encuentran en las civilizaciones de China, India y Grecia, en el pensamiento de los estoicos y en los primeros pensadores cristianos, que con sus enseñanzas éticos religiosas sembraron la semilla al respeto de la dignidad humana. Conforme aparece en la Biblia, el libro más sagrado de los seres humanos. Para los cristianos, por ejemplo, el libro más sagrado es la Biblia, ¿no? Después, ¿cuál hay otro libro sagrado? El Corán. El Corán, ¿no? Son los dos más conocidos, ¿no? La Biblia y el Corán. Vamos a continuar. También vamos a ver otro pensador, según Álvarez Vita, señala que los derechos humanos no son una creación de la cultura occidental, sino que estos derechos, bajo distintas formas, también fueron conceptuados por culturas orientales y de otras áreas geográficas. Y también vamos a ver el Código Hammurabi, elaborado en Babilonia en el siglo XV a.C., donde se puede ver la preocupación a ciertos aspectos inherentes a la dignidad humana. Establece límites a la imposición de la esclavitud por deudas concernientes a la protección de la vida. Y a Roma le debemos haber regulado el derecho a la libertad en la ley de las 12 tablas. Puede considerarse el origen de un texto constitucional que aseguró la libertad, la propiedad y la protección de los derechos humanos. Y en cuanto a los romanos, fueron los primeros en construir un sistema de derecho. Hicieron una división del jus publicum y jus privatio. Y el derecho natural para los romanos representaba las normas de mayor prevalencia y de suma importancia. En cuanto al derecho público y el derecho privado, vamos a ver que el derecho público puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre las personas y las entidades privadas, con los órganos del poder público, cuando estos últimos actúan con sus facultades legítimas, potestad públicas, sus micrófonos, por favor, dependiendo del procedimiento legal y de los órganos de la administración pública que interactúen. En cuanto al derecho privado, es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. También se rigen por el derecho privado, las relaciones que surjan entre particulares y el Estado, cuando este último actúe como un particular sin ejercer ningún tipo de potestad pública.
El derecho privado suele estar en contraposición al derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí. Según los cristianos, que es San Agustín y Santo Tomás de Aquino, vamos a ver ya sus pensamientos. El pensamiento cristiano de San Agustín y Santo Tomás de Aquino utilizaron elementos de la especulación filosófica y jurídica, griega y romana, para crear una doctrina sobre los derechos humanos. El año 1977 fue durante la Edad Media donde se reconocieron jurídicamente los derechos humanos, pero no como derecho subjetivo, perteneciente a todos los hombres, cuya igualdad proclamó el cristianismo, sino a modo de privilegios inherentes a determinados grupos sociales. Y a partir del Renacimiento, los múltiples problemas jurídicos, políticos y sociales obligaron a los pensadores cristianos a elaborar, particularmente en el siglo XVI, una doctrina actualizada sobre la persona y sus derechos. El conjunto de leyes aprobadas en León, denominada la Carta Magna Leonesa, estableciendo garantías procesales de la libertad personal, el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio para todos los hombres libres del territorio del reino. Uno de los hitos de la historia de la conceptualización de los derechos humanos fue la etapa de los fueros españoles y la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Los fueros, ley o conjunto de derechos que en la Edad Media un monarca concedía un territorio, ciudad o persona. Conjunto de privilegios o excepciones jurídicas de la que goza un territorio o una persona. La Carta Magna es el título que le da al documento que representa todos los derechos y deberes de una sociedad constituida como nación. Debe gozar y cumplir respectivamente la Carta Magna. Puede ser comparada con la ley de las 12 tablas, en la que se escribieron todas las normas y condiciones por lo que se usa ordenar al público todo lo que se debe hacer o se debe hacer. Hay errores que lo voy a corregir, por favor, antes de subir. Y aquí vamos a ver las primeras declaraciones sobre derechos humanos, que sería la Declaración de Derechos del Congreso de Filadelfia, que fue el 14 de octubre de 1774. Y varias ciudades de Estados Unidos, colonias inglesas, se reunieron: Carolina del Norte en Filadelfia y Carolina del Norte en Virginia y Massachusetts, entre otros. Se reunieron en Filadelfia para constituir el primer Congreso de las colonias inglesas el 14 de octubre de 1774, en la cual se aprobó el derecho a la vida o derecho a reunirse pacíficamente, a deliberar sobre sus agravios y presentar peticiones de ley. Aquí vamos a ver sobre la Declaración de Derechos de Virginia, que fue el 12 de junio, donde fue aprobada por la Convención de Representantes del Pueblo de Virginia, donde se concreta los siguientes puntos. Como punto A, derecho a la defensa antes de ser condenados. El punto B, libertad de prensa. Punto C, la libertad de conciencia y religión. El punto D, derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y en resumen, en esta Declaración de Derechos en Virginia, la idea central es que el hombre está dotado por naturaleza de derechos inalienables y tiene el goce pleno de vida y la libertad. Ustedes que son futuros abogados, cuando hablamos de derecho a la defensa antes de ser condenado, ¿a qué nos referimos? Esto vamos a ver sería en tema penal, ¿no? A ver, un voluntario que podamos opinar en este punto sobre el derecho a la defensa antes de ser condenados. Bueno, Adelante. Los dos pueden participar, pero ¿quién comienza? dale, Alejandro, comienza. Adelante. Que nadie, gracias.
Nadie es culpable hasta demostrar lo contrario. Mientras no hay una sentencia condenatoria, se presume su inocencia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, doctora, Ignacia. Sí, básicamente eso. Y también no mencionar que toda persona tiene derecho a defenderse y que no puede ser condenada sin un juicio previo. Muy bien. Doctora, Sí. eh, Un segundito, por favor, el nombre completo del segundo participante. Ignacio Cosío Villarroel. Ya, adelante, por favor, a la señorita que quiere eh, participar. yo lo entiendo como no hay pena, o sea, no hay una sanción o una pena, sino un juicio legal. Estaría bien. Mm, a ver, para darle la pena tiene que estar comprobado el delito, ¿no? Ujú. Porque, a ver, el caso de este médico del bebé Alexander, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Ahí, por ejemplo, ha sido injustamente todo, ¿no? Entonces, por todas esas razones, siempre tiene que haber, ¿no? Una investigación. Y después de todo eso, recién ver si realmente la persona es culpable, ¿no? No directamente sentenciarlo, ¿no? Sin pruebas. Es bien apasionante este tema del derecho, ¿no? Todas sus ramas. ¿No? Civil, penal, es tan extenso, ¿no? Tantas áreas que hay. Ya. En cuanto a la libertad de prensa, ¿quién quiere opinar sobre ese punto? ¿Alguien quiere opinar? Buenas noches, doctora. Sí, adelante. Eh, Nos referimos a que nadie tiene el poder de quitarle, o sea, a una persona tiene todo su derecho a hacer un reportaje y hablar de lo que quiera, y ni el gobierno ni nadie puede censurarlo. Y aquí en Bolivia, ¿cómo podemos ver? Con las denuncias que se hacen a los políticos o a alguien que está ocupando un cargo público. Mm, a veces se habla, ¿no? De que a muchos periodistas les falta ética. ¿Qué dicen ustedes sobre ese punto? Totalmente de acuerdo, licenciado. Tenemos varios medios de comunicación, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, comparen, digamos, la televisión boliviana con una televisión española, por ejemplo. En nuestro periodismo hay mucha crónica roja, ¿no? O no comparten conmigo. En Sí, también de Doctora, hay acuerdo. cambio, bastante crónica. en cambio, por ejemplo, si usted ve en televisión española, van a hablar de arte, de cultura, cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, así como hay buenos periodistas, también hay malos periodistas, ¿no? Pero como en todo es así, ¿no? Yo creo que en todo es así, no solamente en el tema del periodismo. Y también se habla de periodistas que se venden, ¿no? Y yo creo que en cualquier profesión que debe primar siempre primero la ética, ¿no? Siempre. ¿O no es así?
Ya, en cuanto a la libertad de conciencia y religión, Doctora. el participante anterior, por favor, no la dote. Sergio Mir, doctora. Ya. Adelante, por favor. Hace referencia a la libertad de religión, en lo cual las las creencias de una religión es la elección de cada persona y puede hacer la práctica de esa religión ya sea individualmente o puede ser colectivamente, se puede decir, tanto puede ser para un público en general o privadamente, en lo cual él puede expresar la forma de pensar que tiene sobre su religión sin que sea sometido a una religión obligatoriamente, se puede decir, doctor. Muy bien. Siempre la persona es libre, ¿no? De escoger la religión que le guste, ¿no? Nadie le obliga. Entonces hay esa libertad, ¿no? Tanto de conciencia y religión. Por lo tanto, o sea, todas tienen que ser respetadas, ¿no? Porque es un derecho que tienen las personas. Nombre completo. Adrián Sola Delgadillo Andrés. Alguien que no les anoté, porque llamé cuando empezamos clases, alguien que no esté en la lista, tal vez, que esté en clases ahorita, para anotarle. Yo, licenciada, buenas noches. Buenas Mi noches. mi nombre es Sheila Jacqueline Conde Suárez. Sheila. Sí, sí, Apellidos, por favor. Conde Suárez. Conde. Conde Suárez. Sí, Conde Suárez. Ah, ya. Primera clase. No, no, licenciada, ya asistí la primera clase. La segunda, ¿no? No, la segunda no. Ya. En ese otro punto D, derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Sobre este punto, ¿quién quiere participar? ¿Un voluntario? Bueno, doctora, yo creo que se refiere a algo, no sé, fundamental, no podría decir así. Porque habla de tener, a la redundancia, el derecho a poder vivir y poder hacer lo que tú quieras en un parámetro que no afecte a las demás personas, obviamente, y que nadie puede juzgarte por la forma de vida por la cual estás tomando, sin afecto a otras personas, claro. Ujú. Cada persona es libre de buscar su felicidad como él se sienta bien, ¿no? También. El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho bien importante, ¿no? Y a la libertad también. Y, por lo tanto, a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ustedes que dicen que, por ejemplo, hay una frase, a mal tiempo, Sí, buena cara. El que quiere estar triste va a estar triste. El que quiere ser feliz, digamos, se levanta con buenos ánimos en la mañana y va a tratar de estar bien consigo mismo y con los demás, ¿no? Es cuestión de actitud, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? sí, licenciada, agregando, yo pienso que cada persona es responsable de sus actos y así como también tiene el derecho y el gozo de poder disfrutar y vivir la vida con responsabilidades. Muy bien. Nombre completo. Eh, Sheila Conde Suárez, licenciada. Sheila. Ya. Entonces, como podrán ver, esa Declaración de Derechos de Virginia tiene puntos bien importantes, ¿no?
Entonces, en resumen, podemos decir que esta Declaración de Derechos en Virginia, la idea central es que el hombre está dotado por naturaleza de derechos inalienables y tiene el goce pleno de la vida y la libertad. ¿Están de acuerdo con el resumen? ¿Qué más le aumentaría? Es bien importante, ¿no? La declaración acerca de los derechos humanos. Ya, continuamos. Es bien largo este tema, pero he tratado de resumirlo lo más que he podido. Siempre cuando se trata de sociología, filosofía, siempre es largo, ¿no? Cuando se habla de autores, ¿sí o no? Entonces he tratado de resumir y que sea un poco entendible, ¿no? Se entiende, ¿no? Para Sí, pasar, doctora. ya, Está claro, doctora. ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver la carta de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Proclamado el 4 de julio, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? De 1776, como expresión unánime de sus 3 estados, donde reconoce derechos esenciales de los hombres. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo de presidente. Se lo considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de la Independencia de 1776, autor del borrador de la Declaración de Independencia, cuyos principios está inspirado en el derecho natural. La independencia americana, así como sus declaraciones, influyeron en la Revolución Francesa. La plasmación de los derechos humanos tuvo su origen en el Acta de la Independencia de Estados Unidos, en fecha 4 de julio. Todos sus ciudadanos festejan el 4 de julio una fiesta nacional donde festejan el día de su independencia. Y en dicha Acta de Independencia se proclaman los derechos individuales, seguida de la Constitución Política de los Estados Unidos, promulgada en 1787, que consagró la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de reunión y las garantías de inviolabilidad de domicilio y del derecho de la propiedad, entre otros derechos. Ya hemos hablado de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, también la libertad de reunión y las garantías de inviolabilidad de domicilio. A ver, cualquier persona se puede entrar al domicilio, a su domicilio de uno. Cuando hablamos de inviolabilidad de domicilio. No lo hice. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que tener una orden judicial. Una orden, ¿no? Si no es así, está siendo sujeto de un proceso, ¿no? Está vulnerando sus derechos. Y vulnera Sí. los derechos de la privacidad, ¿no? Entonces, todo domicilio es privado, entonces no puede haber que una persona, lo que se le ocurra, excepto los que entran a robar, ¿no? Que se creen dueños, pero de la casa. Entran a la hora que quieren. Y en estos aspectos pasan cosas interesantes, ¿no? Cuando entra el ladrón, ¿qué pasa si el dueño le dispara, por ejemplo? Va a terminar en la cárcel, ¿no? Depende. Pero es posible. Como que irónicamente decir, a ver, señor ladrón, pase así. ¿Cómo lo vería?
pasan cosas, ¿no? A ver, desde el punto de vista, ¿ustedes qué harían? A ver, si alguien se entra a su casa a robar. O sea, uno no se queda quieto, ¿no? Siempre va a haber una reacción. Depende. Ah, si utilizamos el ejemplo que usted menciona, digamos en mi caso, de que esté armado, teóricamente tendríamos que tener el permiso, ¿no? O sea, todo legal, hablando todo legal. Un tema legal. Y, exacto. Em, tendríamos, si para usarla tendríamos que ver que la persona que ha entrado primero no está confundida y porque puede pasar, puede pasar que no seas un borracho y se ha entrado y ya pensó que era su casa o algo por el estilo y comprobar que si es un ladrón, bueno, también tomar tus mediciones, no acercarte y tocarlo, no de a lejos decir quién eres, prender las luces, tomar previsión, ¿no? Y si estás armado, básicamente, porque teóricamente puede pasar muchas cosas, pero si no, en mi caso sería, cerraría las puertas de la casa de adentro porque hay el patio y que se lleven lo de afuera. O sea, es más importante mi seguridad y de mi familia. Ahora, hablando un poco, o sea, comentando, ¿no? El tema de los robos está al orden del día, ¿no? A la orden del día. Y no es precisamente en la noche, ¿no? También de día es cuando se entran, ¿no? Y es pues peligroso, complicado porque entran armados, ¿no? Yo creo que entran con la idea que me matan o los mato, así, ¿no? O sea, son bien osados, ¿no? Entonces, era como comentario, ¿no? Que los ladrones se entran, ¿no? Al domicilio que les parece, sin importar, digamos, el tema de la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Hay muchos casos y pasa de todo un poco, ¿no? Ya, entonces, vamos a continuar. Mucho, nos falta un minuto nomás ya. Qué rápido pasa la hora, ¿no?